Bienvenido, hermanos, a la lección número 18. Estamos en el capítulo 3 de Primera de Pedro, viendo algunos consejos de cómo deben convivir los creyentes, los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Uno de los primeros consejos que estábamos viendo en las lecciones pasadas es acerca de cómo debemos vivir en nuestra vida conyugal, cuál debe ser la actitud de la esposa y cuál debe ser la actitud del esposo. También estábamos viendo cómo debe ser el vivir o convivir fraternalmente entre hermanos. Debemos tener un mismo sentir. También nos daba Pedro el punto de cómo tener una vida feliz en este mundo. Una de ellas decía el guardar la lengua de todo tipo de mal. Continuando en esta misma línea, Primera de Pedro nos va a enseñar de lo que es ante Dios en realidad una vida justa o una vida que agrada en realidad a nuestro Señor. Eso vamos a estar viendo en el capítulo 3 del versículo 12 al versículo 17. A la vez que también estaremos tocando quizá una de las partes más difíciles de interpretación dentro del Nuevo Testamento. Entonces empieza Pedro hablando acerca de que el Señor mira a los justos. A veces nosotros tenemos la idea de que, bueno, el Señor es un Dios bondadoso y está pendiente tanto de buenos y malos. Pero Pedro aquí va a enfatizar el hecho de que la mirada del Señor está mucho más atenta a aquellos que son justos delante de su presencia, haciendo una diferencia entre aquellos que conocemos a Dios y aquellos que no conocemos. Obviamente está hablando aquí de los que hemos sido justificados mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces llegamos a ser parte de esta congregación de justos. Y el Señor entonces está atento a aquellos que son justos delante de Dios. Ahora, ¿de qué manera? Lo va a decir el apóstol Pedro, que Él está presto a escuchar sus oraciones. A veces, como decía yo anteriormente, tenemos el pensamiento, tenemos la pregunta, ¿Dios escucha en realidad a todos de igual manera? Y a veces muchos de nosotros pensamos que sí, y que Dios escucha también aún a los que no son parte de la iglesia, que es lo correcto en cierto sentido. Pero aquí Pedro está estableciendo una diferencia entre los creyentes y aquellos que no son creyentes. Y él está diciendo de que el Señor en realidad está atento a aquellos que son justos. ¿Y atentos para qué? Para escuchar sus oraciones. Si es que, claro, obviamente estamos bajo el dominio de Dios o estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Él está presto a las oraciones de los justos. Pero habla Pedro también que el Señor está contra los que hacen el mal. Entonces, estamos hablando aquí que en realidad Dios está por una parte mirando a los justos, pero también mirando a los malos. A los justos para escuchar sus peticiones, para escuchar sus plegarias, y a los malos para dar su justa retribución a causa de su maldad. En este sentido, Dios está atento a todos y nada puede escaparse de la mirada del Señor, tanto de los buenos como de los malos. Y está también pendiente de aquellos que están haciendo las cosas que no son correctas para darles su justa retribución, como se menciona en otras partes de las Escrituras. Por eso Pedro está motivando a los hermanos a esforzarse a hacer el bien. A veces, al parecer, según el contexto, muchos hermanos están desanimados por el hecho de que están sufriendo persecución o están presionados en este mundo o están pasando dificultades, sufrimientos. Entonces, a veces el cristiano tiende a desanimarse y posiblemente muchos hermanos
del primer siglo están desanimados de seguir esta carrera. Pero Pedro está poniéndoles estos ejemplos y mencionándoles a ellos, animándoles a que sigan adelante, que no se cansen de hacer el bien. Porque si nosotros hacemos el bien, pues nadie en realidad puede hacernos mal, puesto de que estamos en realidad protegidos por Dios. Y Dios está atento a nuestras oraciones. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la epístola a los romanos. En este sentido, todos los creyentes debemos mostrar fe en Dios y confianza en Dios. A pesar de que sucedan cosas difíciles en la vida, nuestra confianza nunca debe menguar. Ni tampoco debemos quitar de nuestras metas el deseo de hacer el bien a los demás. Y esforzarnos por ello, es lo que está recomendando el apóstol Pedro. Ahora, por otra parte, si tenemos que sufrir a causa de la justicia o a causa de hacer lo que es correcto, también Pedro menciona, feliz el hombre que hace esto. Si nos toca sufrir por causa de la justicia, en realidad otra versión dice, somos bienaventurados. Como también Jesucristo mencionó ya en el Sermón del Monte, bienaventurado cuando por mi causa os persigan o digan toda clase de mal mintiendo. Dice, vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces estamos viendo aquí en realidad que Pedro está mencionando un cristianismo donde no todas las cosas son buenas o donde todas las cosas parecen que nos van bien, sino aquí está mencionando de que a veces por la existencia del mal, a veces por el contexto, a pesar de nosotros hacer cosas buenas, no debemos cansarnos. Pero si haciendo cosas buenas tenemos que sufrir, dice, esto es una bienaventuranza para nosotros. Vamos viendo aquí el sufrimiento desde un punto de vista positivo, que el sufrir por causa de Dios es de gran bendición y de gran estima delante de los ojos de Dios. Entonces no debemos cansarnos de hacer el bien y sufrir por las cosas que son correctas. Ahora, por otra parte, siendo que estamos dentro del contexto, las personas que están a nuestro alrededor a veces rechazan el cristianismo. O como en el primer siglo, los primeros cristianos fueron perseguidos, tanto por los judíos como por el imperio romano, que se propuso en realidad exterminar el cristianismo y ellos tuvieron que sufrir bastante el hecho de estar dentro del camino de Dios. ¿Qué aconseja Pedro cuando nosotros sufrimos a causa de la justicia o a manos de personas que en realidad aborrecen las cosas de Dios? Dice, no tengan miedo a ellos. Tampoco se asusten. Como en otra parte también Jesucristo mencionó, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mencionando de que no hay ningún sentido por qué tener miedo a las personas que nos persiguen o a las personas que quieren hacernos daño. Más bien debemos siempre guardar temor, reverencia a Dios, que es el que en realidad puede condenar nuestra vida o nuestra alma al infierno. Es lo que mencionó Jesucristo y posiblemente es el mismo enfoque que está haciendo Pedro aquí. Que no nos asustemos de las personas, que no les tengamos miedo. Si tenemos que predicar el evangelio, si tenemos que enseñar las cosas de Dios, pues hagámoslo, sin temor alguno. No importa que suframos haciendo el bien. Más bien tenemos que tener un propósito como creyentes, como parte de la iglesia de Dios. Honrar en el corazón a Cristo nuestro Señor. Sabiendo de que, bueno, los hombres en realidad, a veces cuando se convierten en nuestros enemigos, pues, y a veces quieren hacernos daño, en realidad no tienen ningún poder, puesto que en realidad hay un único Señor y este es Jesucristo. Y aquí nosotros nos debemos, y aquí nosotros debemos de estar deseosos y estar dispuestos a honrarle en nuestro corazón. Así el mundo se caiga abajo y todas las cosas
y todos los hombres nieguen de Dios, nuestra fidelidad siempre debe ser honrar a Cristo como el Señor, el que está sobre todo lo que es la tierra y el que está sobre todo el cielo. Es importante nosotros que recordemos eso y es lo que está queriendo Pedro que recuerden los hermanos, honrar a Cristo como el Señor en todo, en el corazón. También debemos prepararnos espiritualmente. Debemos estudiar mucho la Biblia, conocer mucho a la voluntad de Dios, porque la gente se aprovecha para hacernos preguntas, a veces, muchas veces, capciosas acerca de nuestras creencias, o a veces de un tono burlesco acerca de nuestras creencias como personas que llevamos en nuestra vida el Evangelio. La gente a veces nos pregunta, a veces sinceramente y a veces no sinceramente, pero Pedro aconseja que nosotros sepamos responder a las preguntas sobre nuestra esperanza. Estar preparados, que no nos agarren sin saber qué contestar. Por eso necesitamos siempre estar en un constante estudio de la palabra de Dios, para saber cómo responder a aquellos que nos preguntan. Ahora, no solo tenemos que saber las respuestas, es lo que Pedro va a mencionar, sino también la actitud es importante. Antiguamente, pues, yo me acuerdo en los primeros años del cristianismo y los antiguos misioneros, generalmente eran propensos a llevarnos a conflictos con la gente y a llevarnos conflictos con las denominaciones, con las sectas que no tenían nuestra creencia y a veces se armaban pleitos y problemas y no resultaba en nada esos problemas y más bien traían vergüenza a nuestra vida y también confusión a las personas y terminamos enojados, a veces confrontando nuestras creencias. Pedro aquí menciona de que nuestras respuestas no deben ser conflictivas ni con falta de respeto a las personas. Más bien dice, debe ser con gentileza y respeto. Ahora, él va a dar una razón. Dice, para que ustedes mantengan limpia su conciencia. Yo decía de que al final, después de un pleito, sí, a pesar de que uno gane en conocimiento de la palabra de Dios, siempre queda ese sabor de haber tenido un conflicto, una pelea con las personas, que las personas a veces se van con sabor amargo y a veces incluso hay peleas bastante fuertes que terminan mal la conversión. Entonces eso no nos deja en paz a nosotros. Nos quedamos con una conciencia intranquila. Pero si nosotros sabemos responder a las preguntas de las personas y lo hacemos siempre con gentileza, con respeto, esto es importante. Y de esta manera nuestra conciencia va a estar tranquila también delante de Dios. Entonces, a prepararnos, pero también a prepararnos en saber cómo responder sobre lo que nosotros creemos. Ahora, otra razón que él da por qué nosotros necesitamos responder con sabiduría, porque es claro el objetivo que de las personas que tienen al preguntarnos, yo decía, a veces muchas de las preguntas son capciosas nada más, o tienen la intención de hacernos caer a nosotros, o están buscando una ocasión para hablar mal de nosotros. El apóstol Pedro dice, así los que hablan mal de nuestra buena conducta se avergonzarán. Entonces, si nosotros sabemos responder adecuadamente, si sabemos del tema de lo que estamos hablando, los que están buscando nuestro mal, ¿qué van a hacer? O sea, van a sentirse avergonzados por la manera en cómo nosotros respondemos, con el conocimiento y también con nuestra conducta. Entonces ya no van a tener ocasión para hablar mal y en realidad lo único que van a retirarse es avergonzado de sus intenciones que hay a veces en el corazón. Va Pedro a mencionar de que la voluntad de Dios es también parte de esto. La voluntad de Dios no es solo que nos vaya bien en las cosas, que sí es lo que Dios quiere. Pero aquí Pedro menciona que a veces la voluntad de Dios también es que suframos por hacer el bien.
Porque el sufrimiento, como vimos en clases de Santiago o en otras clases anteriores, nos perfecciona nuestro carácter, nos ayuda a desarrollar la paciencia y con la paciencia viene nuestra madurez. Y cuando ya alcanzamos la madurez, pues no necesitamos ninguna otra cosa. Entonces, parte de la voluntad de Dios es nuestro sufrimiento para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Ahora, claro, dice que este sufrimiento debe ser por hacer las cosas que son buenas y no por hacer el mal. Ahora, claro, a veces nosotros podemos sufrir también a causa del pecado que nosotros realizamos o a causa de errores que nosotros cometemos y eso nos arrastran también a conflictos personales e incluso a veces a conflictos dentro de la ley. Por errores que nosotros hacemos y por nuestra naturaleza pecaminosa hacemos cosas que son indebidas. Entonces sufrimos. Pero no es este tipo de sufrimiento que está fomentando Pedro entre los hermanos, sino que debemos sufrir a causa de hacer el bien. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la que nos ayuda a madurar en el camino de Dios y a ser cada día más fieles. El autor va a poner el ejemplo de Cristo y va a hablar acerca de la muerte de Cristo. Quizá hablando del sufrimiento, pues va a poner el autor el ejemplo de la muerte de Cristo en el capítulo 3, desde el versículo 18 al 22. Vamos a ver qué nos dice Pedro. Dice que Cristo mismo murió una vez por los pecados. Aquí podemos saber de que, bueno, en realidad la muerte de Cristo no fue a causa de cosas malas que él hizo. Al contrario, aquí se manifiesta el bien que Cristo hizo y tuvo que sufrir, pero no a causa de su propio pecado, sino a causa de nuestros pecados. En realidad él sufrió por liberarnos a nosotros de nuestros pecados. Murió una sola vez. Entonces Cristo y Pedro está queriendo mostrarnos a Cristo como ejemplo de sufrimiento. Él murió por los pecados una vez. Ahora va a ser la diferencia entre Cristo y a veces lo que nos toca sufrir a nosotros. Dice, Él fue justo y murió por los injustos. El sufrimiento de Él no fue a causa de su propio pecado, sino a causa del pecado de las demás personas. Él quiso morir para que nosotros alcanzásemos su justicia o la justicia que es por medio de la fe en Él. Y a pesar de todo esto, Jesucristo sufrió, dándonos a nosotros ejemplo de sufrimiento. ¿Cuál era el objetivo de sufrir? Tampoco era hacer ningún mal. El objetivo de Jesucristo al sufrir es llevarnos a Dios. Entonces vemos que el propósito de Cristo es hacer el bien. Y haciendo el bien tuvo que sufrir. Todo este panorama está planteando Pedro para que nosotros entendamos de que si nos toca sufrir, pues suframos a causa del bien. Así lo hizo Cristo, y cuyo objetivo no fue nada malo, sino más bien el permitirnos a nosotros que podamos irnos al cielo, que podamos alcanzar ese cielo que tanto nosotros deseamos. Va a centrarse ya en un punto que decía yo que es una de las partes más difíciles de entender en el Nuevo Testamento, hablando acerca de la muerte de Cristo. Dice que la muerte de Cristo fue en su cuerpo, pero fue vivificado en el Espíritu. O sea que físicamente Cristo murió, pero espiritualmente fue vivificado a través del Espíritu. Entonces Jesucristo murió por los pecadores, pero en su vida espiritual Él fue vivificado a través del Espíritu. Este punto es importante y necesitamos ir entendiendo para poder comprender más claramente los versículos que vienen adelante.
Entonces, Cristo muere en el cuerpo, pero en cuanto a su espíritu es vivificado, porque está con Dios. El espíritu no puede morir. Ahora, en este estado vivificado, en el estado espiritual, digamos, en espíritu vivificado, menciona Pedro que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este es uno de los problemas más grandes del Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? Cuando dice que Jesucristo en el espíritu vivificado fue y predicó a los espíritus encarcelados. Para poder entrar a entender mejor este versículo, hay que seguir la secuencia de lo que viene diciendo y voy a estar repitiendo para que nosotros podamos ir entendiendo. Cristo muere en el cuerpo, pero en el espíritu es vivificado. Y ya como espíritu vivificado va, dice Pedro, y predica a los espíritus encarcelados. Si nosotros entendemos solo esa parte, es difícil entender a qué se refieren estos espíritus encarcelados. Ahora, si nosotros seguimos los siguientes versículos, dice, los que en los días de Noé desobedecieron. Aquí nos va a dar ya a comprender más acerca del contexto en el cual Jesucristo va y predica a los espíritus encarcelados. Dice, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Los que en los días de Noé desobedecieron. Entonces ya nos lleva a un tipo de personas dentro de un contexto. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿O a quiénes representan? Dice, los que en los días de Noé desobedecieron. Entonces ya nos podemos trasladar nosotros a la época de Noé y pensar en estas personas que desobedecieron en los días de Noé. Entonces hay un enlace entre los espíritus encarcelados y aquellos que desobedecieron en los tiempos de Noé. Nuevamente enfatiza un punto importante ubicándonos en el tiempo. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Entonces, ¿a quién fue a predicar Cristo en el espíritu vivificado? Dice, a aquellos que vivieron en la época de Noé. ¿Y cuándo era eso? Cuando Dios esperaba con paciencia el arrepentimiento de las personas mientras se construía el arca. Entonces, aquí ya entendemos un punto importante. Al menos sabemos de que Cristo fue en espíritu vivificado a predicar a los muertos. ¿Quiénes? A las personas que desobedecieron en tiempo de Noé, mientras Dios esperaba el arrepentimiento. Y también dice, cuando en este mismo tiempo 8 personas se salvaron por agua. Bueno, sabemos de que a causa del pecado Dios determinó raer de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Sin embargo, Noé halló gracia delante de la presencia de Dios. Entonces Dios decidió preservarle a Noé y a su familia. Y fueron estas 8 personas pues que en el arca lograron salvar su vida. Y los desobedientes que nunca escucharon el mensaje de Noé pues no pudieron alcanzar esa salvación. Entonces, eso está enfocando el apóstol Pedro y que más o menos nos va clarificando. Pero en realidad hay 3 teorías sobre este pasaje, en el cual yo voy a estar mencionando las 3 y viendo de que una de ellas tiene más relación con lo que ya vimos en los versículos anteriores. La primera teoría es que Cristo predicó en los días de Noé, bueno, y posiblemente, según algunos creen, a través de Noé, mediante el Espíritu, predicó a los desobedientes. Bueno, tenemos varios pasajes nosotros incluidos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:4, donde se hace referencia
de que Cristo estaba ya ejerciendo un ministerio en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios 10:4, donde dice que los israelitas bebieron de la roca y esa roca era Cristo. Tenemos también varias referencias acerca del ángel de Jehová que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que muchos teólogos piensan que fue Jesucristo. Aunque no podemos probarlo de esa manera, sí hay ciertos eventos que nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento ya son una prefigura de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Bueno, que a lo que se refiere el pasaje es a que Cristo en sentido espiritual estaba presente en los días de Noé cuando Noé predicaba y mediante su espíritu lo hacía a aquellos que desobedecieron el mandamiento de Dios o que desobedecieron a Dios. También es importante que comprendamos que espíritus, el término espíritus encarcelados, pues se puede tomar en otro sentido. Por ejemplo, en el contexto, un pecador era un prisionero. Si eran espíritus encarcelados, estamos hablando de espíritus prisioneros o que están en prisiones. Ahora, sabemos de que los pecadores en realidad son prisioneros y las escrituras tienen varios pasajes donde se menciona al pecador como un prisionero. Juan 8:32, donde dice, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hablando de que el hombre que está en pecado es un prisionero. Y también Romanos capítulo 6, versículo 18, donde nos da la idea de que en realidad las personas están presas en el pecado. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando se habla de espíritus encarcelados, pues podemos darnos cuenta de que en realidad pueden ser espíritus prisioneros, encarcelados en su pecado. Y el término neuma también no es utilizado solo para referirse a espíritus, sino para referirse también a veces a personas o a seres vivientes. Eso podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 7 y segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, donde se refiere el término espíritu a personas en realidad, o el término neuma o espíritu no se refiere necesariamente a espíritus, sino a personas. ¿Por qué es importante que nosotros comprendamos esto? Porque cuando se dice que Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, no necesariamente se puede referir a seres espirituales, sino en realidad a personas que están prisioneras en sus pecados, como efectivamente vimos que eran las personas en la época de Noé, que estuvieron desobedeciendo a Dios, estaban prisioneras de sus propios pecados. Otra de las teorías es que Cristo fue a testificar entre la muerte y la resurrección al Hades. Es decir, de que hubo un lapso de tiempo entre la muerte de Cristo y su resurrección en el cual Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados. A los que habían muerto sería en este sentido. Y no sería el objetivo, según algunos teólogos, de ir a salvar a las personas, porque algunos niegan esta teoría en el sentido de que, bueno, entonces, aun cuando estamos muertos, tenemos una nueva oportunidad de que se nos predique el Evangelio y nosotros podemos salvarnos. Los que piensan en esta teoría no se refieren necesariamente al hecho de que Cristo fue a predicarles para salvarles, sino en realidad sería una predicada como un testimonio o a mostrar de que en realidad lo que dijo Dios y lo dijeron los profetas ya se ha cumplido y que Cristo en realidad ahora ha muerto y ahora se ha constituido en Salvador del mundo. Entonces, en ese sentido fue Cristo a predicar a los espíritus, a los que ya habían muerto. Tenemos varios pasajes que nos ayudan o que más bien respaldarían esta forma de pensar, como son Efesios capítulo
4, versículo 9, donde dice que Jesucristo bajó a las partes más bajas de la tierra. Subió a los cielos porque primeramente bajó a las partes más bajas de la tierra. Tenemos casos en Hechos capítulo 2, 27, donde dice, no permitiré que tu santo vea corrupción, ni dejarás el alma en el Seol, para referirse de que, bueno, pues Cristo descendió al Seol, pero también salió luego. Y Mateo 27, 52, que es un hecho bastante singular en el cual, cuando Jesucristo resucita, también resucitan muchos muertos y se aparecen y van testificando a las demás personas. Este hecho parece darnos a entender de que, bueno, entre la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo aconteció algo grande, hasta tal sentido que cuando Cristo resucita, también resucitan los muertos y se aparece a mucha gente. Entonces algo extraordinario pasó ahí. ¿Qué pasó durante ese tiempo? No sabemos. Posiblemente Jesucristo pues testificó a los muertos de su venida y de su propósito de su venida. Y muchos resucitaron juntos con él también. Esta sería la segunda teoría. Ahora hay una tercera teoría. Cuando dice que Cristo predicó a los ángeles que pecaron. Para entender esta teoría, pues debemos de entender de que tanto el libro de Pedro como el libro de Judas mencionan un libro apócrifo llamado Enoc. Y en este libro, cuando nosotros leemos este libro apócrifo Noé, llegamos al entendimiento pues de que los ángeles que tomaron en el Antiguo Testamento formas corpóreas y que éstas se unieran con los hijos de los hombres. Estamos hablando de la misma época de Noé, cuando Dios determinó destruir la tierra. Bueno, estos ángeles tomaron formas corpóreas y se unieran a las hijas de los hombres. Y tuvieron hijos, dice que fueron gigantes y hombres que llegaron a ser de renombre en la tierra de aquella época, y nacieron muchos gigantes también. Hablando de una unión entre la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, en Génesis capítulo 6. Judas respalda con el punto de que estos ángeles fueron ya guardados en prisiones y que también fueron ángeles guardados en estas prisiones para reservados para el castigo en la segunda venida de Cristo. Entonces, lo que muchos piensan es que Jesucristo fue pues a predicar a estos ángeles, a estos que una vez desobedecieron y que no guardaron su dignidad en la época de Noé. Estas son las tres teorías acerca de Cristo predicando a los espíritus. Pero generalmente, de acuerdo a lo que ya nosotros vimos en el texto anterior, lo más cercano podría hablarse en la primera teoría, que Jesucristo fue en la época de de Noé, y predicó a aquellos que estaban desobedeciendo la voluntad de Dios. En la misma línea, pues, si nosotros juntamos esto, se conecta desde el principio con este nuevo versículo al hecho de que todo se refiere a la época de Noé. Y Pedro va a decir de que la salvación de Noé por agua es un símbolo del bautismo de nosotros. Sabemos pues que 8 personas se salvaron mediante la barca o por agua, y los demás perecieron. Así también nosotros mediante el bautismo pues nacemos de nuevo y somos salvados mediante agua. No que el agua tenga algún poder especial, pero más o menos como una representación simbólica de la muerte y de nuestra resurrección a una vida nueva. Entonces, la salvación de Noé es una prefigura de lo que sería el bautismo en nuestro tiempo. Eso es lo que está tratando Pedro de que entiendan los
hermanos. Ahora va metiéndose ya dentro del simbolismo de la salvación de Noé y refiriéndose a nuestro bautismo como un tipo de salvación mediante el agua, así como Noé. Pedro se enfoca en otro punto importante. ¿De qué manera Dios nos salva? Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Este es un punto importante que nosotros debemos comprender. En realidad, el bautismo no quita las inmundicias de la carne, o sea, no quita nuestra naturaleza pecaminosa, que es siempre que algo va a estar presente ahí en nuestra vida y que nosotros tenemos que luchar contra esa naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa ya fue reconocida también por el apóstol Pablo en Romanos, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puesto que yo mismo, dice, aunque en la mente sirvo a Dios, sin embargo en la carne veo que la carne quiere servir a los malos deseos. Entonces yo mismo, dice, aunque quiero en mi mente servir a Dios, en mi cuerpo veo que se rebela contra esos deseos de servir a Dios. Entonces el bautismo, dice, no quita las inmundicias de la carne. La naturaleza pecaminosa está ahí presente en nuestras vidas. Pero entonces, ¿qué objetivo tiene el bautismo? Dice, darnos una aspiración de una buena conciencia. En realidad, trabaja en nuestra vida espiritual. El objetivo del bautismo y del nuevo nacimiento es darnos una conciencia que esté limpia de Dios. ¿De qué manera? Bueno, sabiendo que mediante el bautismo son borrados nuestros pecados, que nosotros somos sepultados al pecado y resucitamos a una vida nueva. Así como Cristo murió en la cruz y luego fue sepultado, nosotros también mediante el bautismo somos sepultados en agua y resucitamos a una nueva vida. Todo esto es un acto simbólico. Por eso es que el bautismo en realidad es importante en la vida del cristiano. Hay algunos grupos o denominaciones que no piensan que el bautismo sea importante, pero si nosotros consideramos lo que está diciendo Pedro, si consideramos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, nos damos cuenta que en realidad el bautismo es tan importante porque es una representación simbólica de la muerte de Cristo y su resurrección, y también de nuestra muerte a una vida antigua para nacer a una nueva vida. Y sin eso no hay manera de aspirar a esta buena conciencia. Sabiendo que Dios nos perdona los pecados mediante nuestra fe en la obediencia del bautismo, nuestra conciencia es limpiada y sabemos que estamos limpios delante de Dios. No tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, sino con nuestra aspiración de una buena conciencia. Ahora, ¿por qué esto es posible? Por la resurrección de Cristo. Yo ya lo decía, que es una manera prefigurada del bautismo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, Cristo resucitando hace posible que esta fe sea efectiva en nosotros mediante el bautismo. Nos da una conciencia limpia delante de Dios, mediante la obediencia de nosotros a la voluntad de Dios. Ahora dice que Cristo no solo resucitó, sino que ahora está en el cielo y subió y se sentó a la diestra de Dios. Ahora Cristo tiene toda autoridad y por ende Él ha prometido que los que creen en Él y le obedecen pues sean limpios de sus pecados y dándonos esa manera para que nosotros podamos limpiar nuestras conciencias delante de su presencia. Bueno, una vez que Cristo subió, menciona Pedro, a los cielos, ahora todo está sometido bajo su voluntad. Ahora Él es el que tiene el control del universo. A Él están sometidos los ángeles, las autoridades y todos los poderes, tanto del cielo como de la tierra. Este Cristo, mediante su resurrección, nos daba a nosotros el privilegio de poder aspirar a una limpia conciencia mediante el bautismo.
Eso es lo que está queriendo decir Pedro. ¿Cómo podemos ser limpios delante de Dios? Únicamente mediante la fe en Cristo, mediante la obediencia a Cristo ocurrida durante el bautismo, en donde nosotros morimos a nuestra vida antigua y resucitamos a una nueva vida. Esto es solo posible porque Cristo ahora tiene el control de todo el universo. Con estas palabras, el apóstol Pedro termina el capítulo 3. Y pues vamos a ver el bosquejo breve del capítulo 3, haciendo un pequeño repaso ya. En el capítulo 3 nosotros encontramos algunos puntos importantes. El deber conyugal de los cristianos, va desde el capítulo 3 hasta el versículo 1-7, hablando tanto de la mujer como del hombre. El segundo punto es el amor fraternal, de cómo debemos convivir como cristianos, vivir en unidad y teniendo un mismo sentir. El punto 3, el secreto para una vida feliz, guardar la lengua del mal, en realidad buscar la paz y seguir la paz. El punto número 4, una vida justa delante de Dios, que la que acabamos de ver ahora en la lección. Dios está atento a aquellos que hacen lo que es correcto, haciendo el bien. Y si tenemos que sufrir, pues hagámoslo. El punto 5 del capítulo 3 es hablando de la muerte de Cristo, como ejemplo para que nosotros también no nos cueste sufrir como Cristo sufrió. Así como Él sufrió por los pecadores, nosotros también debemos estar dispuestos de sufrir a causa de hacer el bien y no por hacer el mal. El capítulo 3, del versículo 18 al versículo 22. Una sinopsis rápida del capítulo 3. Dice, nuestra relación con Dios depende de nuestra relación matrimonial. Debemos vivir con amor fraternal, procurando un mismo sentir unos con otros. Si es necesario, debemos sufrir por hacer el bien de la misma manera que Cristo sufrió para llevarnos a Dios. Esto sería en manera condensada lo que nos habla el capítulo 3 de Primera de Pedro. Vamos a ver el cuestionario que ustedes necesitan desarrollar en el capítulo 3. La primera pregunta, ¿por qué razón las esposas deben someterse a sus esposos? La pregunta número 2, ¿qué perspectiva nos da Dios sobre la belleza? Número 3, ¿cuál es el ejemplo que dejaron las mujeres del Antiguo Testamento? 4, ¿cómo debe ser el trato del esposo con la esposa? ¿Cómo debe ser el trato del esposo con la esposa? 5. ¿Cuál es la definición de vivir en armonía según Pedro? ¿Cuál es la definición de vivir en armonía según Pedro? 6. ¿Qué consejo se da para los que quieren gozar de días felices? ¿Qué consejo da Pedro para los que quieran gozar de días felices? 7. ¿Cómo responde el Señor a los justos y a los malos? Dios tiene dos perspectivas. ¿Cómo responde el Señor a los justos y a los malos? 8. ¿Cómo debe ser la respuesta ante quienes preguntan sobre nuestra esperanza? ¿Cómo debe ser nuestra respuesta ante quienes preguntan sobre nuestra esperanza? 9. ¿Cuál es la simbología de Noé para nosotros? 9. ¿Cuál es la simbología de Noé para nosotros? 10. ¿Cómo hace posible Cristo nuestra salvación? ¿O de qué manera hace posible Cristo nuestra salvación? Con estas preguntas terminamos esta lección número 18 y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga y los guarde.